Dios te bendiga, Dios te guarde. Bienvenidos a Vigilias de Encuentro. Esta es su hermana Angélica Villafañe y nos puede seguir en todas las plataformas como @Vigilias de Encuentro. Gracias, ¿verdad? Por darte sintonía con nosotros, por siempre apoyar cada episodio, cada programa, el cual compartimos a través de estos medios. Leamos la palabra en el Salmo 51, versículos de 10 al 12, al 11. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Aleluya. Voy a leer un poquito más. Y vuélveme al gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Bendita es la gloria de Jehová. Te hago una pregunta. ¿Alguna vez te has encontrado de frente en el espejo de la fe y te has preguntado realmente, verdad, quién eres? Te has tomado ese momento donde te presentas, ¿verdad? En ese tiempo de intimidad con el Señor, donde tomas unos minutos, donde analizas tal vez todo lo que has pasado, todo lo que has atravesado, ¿verdad? Y te das esa oportunidad en estos tiempos de reaccionar y analizarte. ¿Quién eres en el espejo de la fe? La fe es una de las, ¿verdad? De las virtudes y los dones del Espíritu. La fe es esa herramienta que nos fortalece y nos mantiene firmes aún en medio de la adversidad. La fe nos forma, ¿verdad? Porque es que dice la palabra que si no hay fe es imposible agradar a Dios. Y todo aquello que nos proponemos, todo aquello que deseamos realizar, nuestros sueños, nuestras metas, nuestros deseos, siempre van, ¿verdad? Apoyados y van de la mano de la fe. Porque cada persona que da un paso y se atreve a hacer algo, lo da con una fe, con una convicción, con una certeza, ¿verdad? Sabiendo que todo te puede ir bien. Pero ¿qué sucede cuando aún caminas en fe y no todo ocurre o no todo sucede como tú esperabas? Ahí es en ese momento donde tal vez vienes al espejo y te analizas y, y profundizas y dices, ok, en estos momentos nada está saliendo como yo quiero y no me reconozco aún así quién soy. Esto sucede y estaremos hablando un poco sobre este tema, ¿verdad? Tal vez no vas a escuchar una prédica común, no vas a escuchar un mensaje de reflexión común, como tal vez que estés acostumbrado a escuchar, pero hoy yo te voy a hablar un poquito, ¿verdad? De qué es lo que pasa cuando nuestra identidad es fracturada o cuando nuestra identidad se fractura, ¿verdad? Pero no solamente esa identidad sea fracturada, sino que también la identidad se reconstruye. Así que vamos a ir a la palabra en el Salmo 139 y hablemos un poquito, ¿verdad? Del origen de la identidad antes del trauma. Sí, porque para explicarte un poquito más lo que es trauma, porque las personas piensan, no, porque trauma puede ser como que te diste un golpe y ese golpe pues te creó una cicatriz, o, o también se refiere como que, oh, estos traumas que uno sufre en la niñez o en el caminar o las cosas que nos frustran, que causan trauma. Pues mira, déjame hablarte un poquito de lo que significa la palabra trauma. El diagnóstico es el trauma de identidad espiritual. Es, el trauma no solamente es un evento, como les estaba mencionando anteriormente, sino el momento en que permites que voces ajenas, errores pasados o juicios religiosos definan quiénes somos. Lo voy a leer otra vez. El trauma por el cual vamos a estar hablando hoy es este que causa a través de cuando escuchamos voces ajenas, cuando dejamos que los errores del pasado y cuando dejamos que los juicios religiosos definan quiénes somos realmente.
Eso es lo que vamos a estar, ¿verdad? Profundizando un poquito más en la reflexión de esta noche. Veamos lo que dice el Salmo 139. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Antes que fuéramos, ¿verdad? Lastimados, heridos, fracturados, antes que vivamos todas estas cosas que acontecen después del nacimiento, ya desde el vientre de nuestras madres, ya nosotros le estamos alabando. Y inclusive, si ustedes ven hasta el nacimiento de un niño, puede causar algún tipo de trauma, porque en el caso de las mujeres, ¿verdad? Que dan a luz de forma natural, ese trayecto que tiene que pasar el niño para poder, ¿verdad? Salir por esa área, eso, ¿verdad? Es forzado y conlleva tal vez algunos niños salen a veces hasta con marquitas porque en el momento de sacarlo, ¿verdad? O inclusive hace un tiempo atrás se usaba mucho los Tradition Forces, que es un instrumento quirúrgico que se usa para coger el bebé y con eso jalarlo. Y muchos bebés para ese tiempo, tú los veías que se les salía como que una cabecita así, como que se le inflamaba un poquito la cabecita porque fue usada con unas Tradition Forces, que es un instrumento quirúrgico que se usa, ¿verdad? Para poder maniobrar y poder sacar ese bebé de ese vía, ¿verdad? De esa vía. ¿Y qué sucede? Y nosotros, mira, desde que salimos, desde que nacemos, ¿verdad? Estas cosas suceden. Desde que, ¿verdad? Nuestros padres nos dan a luz, pues vivimos ciertas experiencias que tal vez se pueden convertir en traumas. Pero en esta noche tocaremos diferentes puntos y nos vamos a enfatizar en aquello, ¿verdad?, que está aconteciendo para estos tiempos, que triste y lamentablemente pasa en muchos lugares, en muchos países y en muchas congregaciones. Quiero aclarar que obviamente el tema de hoy no es un tema como que para tirarle a nadie, sino que es un tema que el Espíritu Santo me ha inquietado de traer esta serie de identidad, porque el pueblo de Dios se ha desenfocado y ha perdido su identidad espiritual. Pero hay cosas que suceden. ¿Qué es lo que sucede? Que un hijo o hija de Dios se pare frente al espejo de la fe y diga, yo no soy quien soy. Yo no sé quién soy espiritualmente. Estas cosas suceden porque hay cosas en el camino, ¿verdad? Que pasan, que estas personas, pues, de cierta manera son lastimadas, son heridas, o, o tal vez alguien le dio una palabra y no era una palabra de Dios y esa palabra nunca se cumple. Entonces vemos cristianos frustrados, ¿verdad? Luchando por alcanzar dizque una promesa o una profecía que Dios le dijo, pero nunca Dios lo dijo. Sabemos que el trauma de identidad espiritual. Sabemos que esto no es un solo evento para enfatizar un poco la definición, sino es el momento en que permites que voces ajenas, errores del pasado o juicios religiosos definan quiénes somos. Buscamos esa validación, ¿verdad? Porque se sienten perdidos. No es falta de fe, escúchate esto, es que no es falta de fe, porque la fe está ahí, es parte, ¿verdad?, de nuestra identidad, sino que es un proceso de sanidad. Entonces, si vemos un poquito que es proceso, ¿verdad? Es ese momento, ¿verdad? Donde muchas veces este tipo de procesos, donde la persona está luchando frente al espejo de la fe de quién es, está dudando cuál es su llamado, a qué Dios lo escogió, ¿verdad? O cuál es el propósito. Pues yo hago un entre paréntesis aquí y te invito que si tú te encuentras enfrente del espejo de la fe y no sabes quién eres o para qué Dios te escogió o para qué Dios te llamó, lo primero, la palabra habla en Mateo 28 y predicar, ¿verdad? A toda criatura. Desde ahí, desde el comienzo, desde la palabra de la gran comisión, de ese gran, ¿verdad? Esta asignación que tenemos como hijo de Dios, desde ahí tú puedes comenzar a ir descubriendo poco a poco lo que realmente importa en estos tiempos, que es predicar su palabra, llegar a las almas, poder ser un instrumento
y alcanzar a aquellas almas que necesitan el plan de salvación, que necesitan a Cristo con urgencia, ¿verdad? A veces esto se puede convertir en un proceso silencioso porque muchas personas creen que por sentirse de esa manera es porque no tienen fe. No, no es que no tengas fe, porque no es que la tengas, porque la fe está ahí, sino que tal vez necesitas pasar por un proceso de sanidad para así descubrirte y encontrarte cara a cara en la presencia del Señor. Esto es una oportunidad que el Señor nos da para que si estamos atravesando algún tipo, ¿verdad?, de experiencia parecida a lo que estamos compartiendo en esta noche, donde tu identidad ha sido fracturada, donde tal vez has recibido algún trauma espiritual, ese es el momento donde aún más debes aferrarte y esconderte en el altar espiritual, donde ahí en el aposento, en tu hogar, en tu lugar de intimidad, te derramas en su presencia y comienzas a fortalecer tu relación con el Espíritu Santo, porque solo de esta manera vas a poder descubrir y encontrar tu identidad en Cristo Jesús. En la presencia, manteniendo una relación con el Espíritu Santo, sabiendo y teniendo la capacidad que ahí donde tú te derramas, donde abres tu corazón, donde entregas cada pensamiento, cada comentario, cada suceso, ahí donde tú le entregas es donde el Señor se va formando, ¿verdad? Y si tu altar espiritual, por esa razón, fue, ¿verdad? Afectado, es ahí donde ese altar se restaura en la intimidad con el Espíritu Santo. Hablar sobre por qué necesitamos estar a solas, pues mira, no para ser juzgados, escucha, sino para ser vistos. Ok, cuando tú estás en la intimidad con el Señor, como acabamos de mencionar, ahí en la presencia del Señor, ese tiempo es necesario, porque ahí nadie te va a juzgar, sino que en tu relación con el Espíritu Santo, el tú abrir tu corazón y dejar de saber lo que está pasando, lo que está sucediendo, lo que hay en lo más profundo de ti, el Señor va a ver aún más allá, porque Él lo conoce todo, lo antes, lo de ahora y lo después, todo lo conoce, porque le dio. Pero en ese momento donde tú puedes interactuar, y confesarlo, Señor, me siento de tal manera, me dijeron esto, esto no me gustó, esto me hirió, esto me lastimó. Ahí en la presencia del Señor, en la intimidad con Él, es donde te va el Señor a ver y Él se va a glorificar. Porque hay muchas personas que esto no lo entienden. Hay personas que prefieren ir corriendo primero a la consejería antes de cerrar la puerta, ¿verdad?, de su casa y se intimidad con el Señor. Escuche bien esto, Dios no viene a darte una identidad nueva si tú te encuentras de esa manera, no, sino que Él viene a recordarte la que te dio antes de que el mundo te pusiera etiquetas. ¿Por qué? Cuando la identidad se fractura, cuando las personas pasan traumas en verdad, en estos tiempos, en diferentes circunstancias de su vida, les ponen etiquetas. Esto tristemente pasa y es una realidad. No se habla, tal vez no se predica, tal vez no es algo que se toca mucho el punto, pero el Espíritu Santo, yo sé que me ha dado la oportunidad para que toquemos ciertos puntos en esta noche que son necesarios para traer sanidad y claridad a tu vida. Sientes que te han puesto una etiqueta, vete a la presencia de Dios. Sientes que te están juzgando, te están prejuiciando, sientes que tu identidad espiritual como hija o hijo de Dios ha sido lastimada, traumada, vete a la presencia de Dios. Ahí en intimidad con Él, tú con Él, Él contigo, Él hará su obra y te recordará, aleluya, cuál fue su identidad que Él te entregó desde un comienzo. Por eso estamos hablando que el tema del primer episodio de identidad es el regreso al diseño original. So, ahí en la intimidad con Él, cuando tú estás con el Señor en ayuda, en oración, cuando te separas de Él, te desconectas de todos los dispositivos, de todas las redes, te desconectas de todo y sacas ese tiempo íntimo con papá. Ahí es donde te vas a recordar cuál es tu diseño original. Me gustaría, ¿verdad?, invitarlo, ¿verdad?, que cuando culmine el podcast y, ¿verdad?, que reflexiones de lo que estamos compartiendo en este programa, tomes un momento, ¿verdad?,
y como unos 5 minutos ¿verdad? Te podría invitar donde hagas completamente silencio y tengas un papel en blanco enfrente y escribas, soy el quien dice que soy. Soy esa persona quien Dios dijo, quien Dios prometió y quien Dios dice que yo soy. Acuérdate, tómate unos 5 minutos y pon tu mente en blanco y háblate a ti mismo. La palabra nos habla en los salmos que, ¿verdad? Alma mía, alaba a Jehová. So, tomarse ese momento sobre que tú mismo o tú misma te ministres a tu espíritu y te digas, yo soy quien Dios dijo, quién soy. De esa manera tú vas a disipar todo dardo del enemigo, todo plan que quiso el enemigo usar en tu contra para seguir lastimando y traumando tu identidad como hija o hijo de Dios. Recuerda que tú eres quien Dios dijo que tú eras. Vamos a, ¿verdad? Resaltar ciertos versículos y me gustaría hablar sobre la identidad en la reconstrucción. Esto lo podemos ver, ¿verdad? Que resalta en Isaías 43:1, donde dice, no temas porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Y también en Isaías habla, no lo tengo aquí apuntado, pero esto me acuerda cuando habla, no temas que yo estoy contigo, no desmayes que yo soy tu Dios. El Señor nos da una promesa, Él está con nosotros. Y si de algún momento tu identidad como hija o hijo de Dios, tu diseño original ha sido afectado, ha sido traumado, Él nos dio una promesa y Él estará con nosotros en todo momento. Recuerda que la identidad no es algo que construimos, sino algo que descubrimos en nuestro Creador. Si todavía a estas alturas de tu vida no has descubierto cuál es tu identidad espiritual, la vas a hallar en la presencia de Jehová. Hablemos un poquito de la sanidad del diseño original. Efesios capítulo 2, versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Oye, somos hechura suya. ¿Tú sabes lo que significa eso? Cuando Dios se refiere a nosotros que somos como hechura suya. Esta palabra, oye, que en el original griego dice poema, o sea, poema. Mira, somos el poema de Dios. Bendito es la gloria de Dios. El trauma es solo un techón, pero el autor sigue escribiendo. El trauma o la situación que estás atravesando solamente, mira, un tachón, ¿verdad? Un tachón, como que mire el señor, mire con el lápiz y hace un tachón. No, trauma y lo tachamos. Mira, ¿sabes qué? El autor sigue escribiendo, Dios sigue escribiendo, aunque hayas atravesado el trauma más fuerte de tu vida, aunque te hayan herido de la forma más fuerte de tu vida, aunque tu identidad como hija o hijo de Dios haya sido afectada de una forma drástica, recuerda que ese no es el final. Recuerda que hay un lápiz que Dios tiene en las manos que Él va a tachar. Yo tacho ese trauma y yo sigo escribiendo, porque el Señor tiene plan y propósitos para con nuestra vida. Él ya tachó el problema, él ya tachó el trauma, él ya tachó las heridas. Él, mira, hizo borrón, pam, 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 borrón y cuenta nueva. Porque hoy, después de escuchar este podcast, te vas a levantar con tu identidad en Cristo fortalecida y afirmada en su presencia, recordando que el Señor todavía está escribiendo sobre tu vida, que todavía sus propósitos y sus planes están por cumplirse, que eso no se ha terminado, que la palabra que Dios te entregó, aleluya, se cumplirá. Si Dios lo dijo, Dios lo hará. Aleluya. Así que hoy te vas a acordar que todo aquello que te estaba perturbando de alguna manera, o te estaba distrayendo, o te estaba aguantando, o no te dejaba continuar en el diseño original de Dios, en la identidad de Cristo, pues mira, el Señor te dice, hoy yo tacho todo eso, yo quito todo obstáculo, y hoy caminamos afirmados en nuestro diseño original. Aleluya.
Qué lindo es el Señor. El nuevo nombre, bendita es tu gloria, una identidad post proceso. Y eso me acuerda cuando damos algo que estamos posparto. Pues mira, ¿se acuerda que les hablé del ejemplo del bebé? Que cuando nacemos desde bebecito estamos sufriendo traumas, porque el bebé cuando nace usan este instrumento, ¿verdad? Que le llaman la Bishop Forces, que son unas pinzas que son para sacar al bebé, ¿verdad? Cuando se está dando a luz. A veces cuando se usaba esas pinzas, ¿verdad? Las treticias, le dejaban al bebé como que un huevuchito así para arriba, y eso era como que un tipo de trauma. Y veníamos las mamás y le poníamos un gorrito así para tapar ese huevuchito y poder sacarle fotos lindas al bebé. Pues es que desde que nacemos expuestos a trauma. Pues déjame decirte una cosa, que mira, después del trauma, después de haber sido tu identidad tocada, ¿verdad? Azotada, jamaqueada, viene una identidad post proceso. El capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 17 dice, y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Ay, qué lindo es Dios. Solamente esa persona que recibe ese nombre es la que conoce cuál fue el nombre que Dios le dio. ¿En el qué? En el post proceso. Yo no sé qué tan duro esté siendo tu proceso, yo no sé cuál sea tu proceso, no sé de qué manera tu identidad haya sido, ¿verdad?, traumada o tocada, pero déjame decirte que hay algo que pasa, que eso no es para siempre. La palabra nos habla que esta leve tribulación es momentánea y pasajera. Significa que va a tener un tiempo de caducidad, de que tiene un fin. No todo el tiempo tú vas a estar en esa temporada de tu vida donde tu identidad fue chocada, fue tocada, fue traumada. No todo el tiempo vas a estar en esa temporada de tu vida, porque la tribulación es momentánea y es pasajera. Todo tiene una fecha de comienzo y una fecha de culminar. Y esto te invita, ¿verdad? Cuando nos habla en Apocalipsis 2:17, cuando nos habla, ¿verdad?, de que Él entrega ese nombre, nos habla de esa, nos enfatiza y nos resalta de esa relación íntima a solas con el Espíritu Santo, a solas con papá, donde Dios se revela a ti. Tal vez has visto un Dios revelado en medio de la escasez porque has necesitado su provisión. Tal vez has visto un Dios revelado en medio, ¿verdad?, de la enfermedad porque tuviste que clamar a Jehová Rafa para que te sanara. Pero también hay momentos donde necesitamos todavía que Dios nos sea revelado. Y en este podcast, en este programa, en esta serie Identidad, vamos a ir descubriendo a través de los diferentes episodios y el compartir de los diferentes invitados de qué manera Dios es revelado en cada una de estas circunstancias. Y yo te puedo decir que en este primer capítulo, ¿verdad? El cual nos habla del regreso al diseño original. Yo entiendo que Dios se nos revela en la intimidad, en donde nos invita a que pasemos más tiempo a solas con Él, en donde nos invita a que busquemos más de su presencia, a que restauremos nuestro altar espiritual, porque sabemos que pasó por mucho trauma y necesita ese tiempo de intimidad, ese tiempo de santificación, de consagración, de sanidad, que solamente él lo puede hacer, porque esto es humanamente imposible, pero en la presencia de Jehová, donde se provoca su chequina, aleluya, donde viene el mover de su espíritu, ahí entonces viene la restauración de tu altar y te lleva de regreso a tu diseño original, en esa identidad que ya Dios escogió desde el vientre de tu madre. Así que yo espero, ¿verdad?, que lo que hemos compartido en este programa haya sido de bendición para tu vida, lo de regresar al diseño original, porque esto es lo que sucede. Cuando una persona es tocada y su identidad es, ¿verdad?, de cierta forma traumada,
la persona pierde la expectativa o la dirección a lo que Dios, ¿verdad?, lo llamó o la escogió a hacer. Por eso es importante, es fundamental tener una relación con el Espíritu Santo. Y sin importar las adversidades, sin importar lo que suceda, nunca dejar de clamar a Abba, de adorarle, de leer la palabra, de verdad, de congregarse, porque es parte, ¿verdad?, de, de nuestro ser como hijos de Dios. Pero lo más importante, más que todo eso, es que tu relación con el Espíritu Santo, en medio de tu proceso, en medio de tu fuerza, en medio de donde sientes que tu identidad está siendo quebrantada, ahí se fortalezca en la presencia, en el Espíritu Santo. Eh, Hasta aquí Vigilia de Encuentro. Este es el primer, ¿verdad?, episodio de la serie Identidad y nos estaremos viendo en un próximo programa pronto. Así que Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde y les estaré dejando al final del video anuncio y esperamos que sea de bendición para ustedes. Si tienen alguna petición de oración, nos pueden escribir en cualquiera de nuestras plataformas como Instagram, TikTok, Facebook, YouTube. Nos puedes enviar un mensaje y nos consigues como Vigilias de Encuentro. Dios te bendiga. Hasta la próxima.